estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y vamos a la primera entrevista de esta mañana. Nos acompaña Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, muchas gracias, Bienvenida. Sebastián, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bárbara, bueno, una jornada bien importante porque pareciera que en el Senado hoy día se va a zanjar finalmente el futuro de la mega reforma, el proyecto de ley de reconstrucción, como lo ha llamado el gobierno. ¿Qué expectativas tienen ustedes a horas de que comience la votación hoy día en la sala del Senado? Primero, partamos por eso. Bueno, la principal expectativa que uno tiene, primero yo creo que siempre hay que poner sobre la mesa el dato de realidad. Hoy día la oposición no tiene mayoría y no siendo mayoría, lo que nosotros consideramos que debe ser la piedra angular es que quede muy claro ante la ciudadanía que nuestro rechazo a esta reforma desde el mundo de la oposición no es ni caprichosa, no tiene que ver con obstruccionismo, no es una cuestión revanchista contra el gobierno, tiene que ver con la manera en que el Ejecutivo ha pretendido dialogar con pasando gato por liebre, instalando debates e interpretaciones antojadizas respecto a las negociaciones que ha hecho con algunos partidos. Y eso da cuenta de una forma del ejercicio del poder que es muy peligrosa, porque es muy autoritaria. Este ha sido un debate express, no se han dado los tiempos reales para escuchar a todos los convocados al debate y, por cierto, que mucho menos las propuestas que ha hecho la oposición. Aquí el Ejecutivo ha dicho 100 veces, bueno, queremos conocer las propuestas, se le presentan propuestas, el Ejecutivo no las considera. Entonces, eso es lo primero. ¿Nunca hubo apertura al diálogo? Yo tengo la impresión de que nunca hubo una apertura real, porque si yo quiero escuchar una posición igual a la mía, entonces no estoy convocando al diálogo. Estoy convocando a una mirada unilateral sobre, o sea, solo que me legitimen respecto de lo que yo pienso. Y eso no va a ocurrir, porque nosotros somos un proyecto distinto. Lo fuimos en campaña. Lo que pasa es que nosotros sí sinceramos lo que queríamos hacer. Y este gobierno no lo sinceró, como hoy día lo está poniendo sobre la mesa. ¿No lo dijo en campaña? Porque yo diría que lo que recuerdo que se planteó la idea de reducir el impuesto a las grandes empresas, reducir el recortar impuesto, costos, el gasto recortar del los fisco. gastos, pero en ningún minuto se dijo que la iniciativa iba a ingresar con estas características y cada vez que se habló del tema siempre se dijo que iba a ser con diálogo, que eso iba a ser un proceso y hoy día se escondió detrás del debate de la reconstrucción, es decir, tomando de rehenes a las familias chilenas, a las familias que lo perdieron todo, se instaló este debate. Entonces eso, digamos que no fue explícito, al menos ante la ciudadanía, ¿no? Quienes leímos el programa de José Antonio Kast, por eso le preguntamos 100 veces respecto a algunas materias que nunca quiso precisar y que nunca quiso aclarar. Entonces, eso es lo primero. El debate hoy día lo estamos haciendo sobre una oposición, o sea, sobre un gobierno que tiene mayoría y la oposición, por lo tanto, ha tratado de hacer todos los esfuerzos para generar cambios en esta legislación, en este proyecto de ley. No hemos sido escuchados por el gobierno y, por lo tanto, el voto en contra tiene que ver con esa garantía de no permitir la legitimidad plena para un proyecto que va a ser nocivo para los intereses de la ciudadanía. Ahora, Bárbara, usted dice el gobierno no tuvo disposición a llegar a un acuerdo realmente, ni a escuchar las propuestas que hizo la oposición. ¿La oposición tenía real interés de llegar a un acuerdo también? Yo creo que porque sí. Se necesitan dos para el tango, digamos. Exacto. Ahora, lo que pasa es que, insisto, lo que uno puede tratar de construir es sobre la base de posiciones y proyectos que son distintos. Por ejemplo, en materia de crecimiento, de desarrollo económico, de generación de empleo, uno puede tener miradas muy distintas a las que el gobierno pretende instalar. Es decir, el relato de que aquí, solo bajo la garantía de mayores ganancias para las empresas y las familias más ricas de este país, las 1.500 familias más ricas de este país, que esa es la única manera que Chile puede crecer y generar empleo, eso yo diría que al menos la literatura comparada a nivel internacional dice cuidado, cuidado. No es un problema nuestro, no es que se nos ocurra a nosotros hoy día decir eso. No, es la propia literatura comparada la que dice la política del chorreo o al menos los incentivos excesivos al sector privado como única garantía para que se puedan generar mejores condiciones de crecimiento, desarrollo y de generación de empleo, no es el camino mecánico, ¿no? Entonces, nosotros sí presentamos y tenemos miradas distintas, pero para eso tenemos que tener la disposición, en primer lugar, del Ejecutivo de poder tener apertura a ese debate, siquiera al debate de miradas distintas para llegar a propuestas alternativas. Es que después de toda la discusión que ha habido, 3 meses casi de discusión en total entre la Cámara de Diputados y el Senado, queda la sensación de que nunca hubo muchos puntos en común realmente entre el oficialismo y la oposición en los que se pudiera haber profundizado un acuerdo más amplio, que realmente se hubieran sumado votos de la oposición a alguna de estas ideas matrices, considerando una premisa, eso sí,
que el gobierno dijo hay líneas rojas, hay un corazón del proyecto que no se toca por el sentido que tiene. Equivocado o no, a juicio de ustedes equivocado, por cierto, pero hay un corazón del proyecto que no se iba a tocar. Entonces pareciera que nunca hubo ese espacio para llegar a algún entendimiento. O sea, basta ver lo que ocurrió con la disposición que tuvo y que tuvieron senadores del Partido Radical, o sea, del PPD, que finalmente decantó en que el Ejecutivo trató o hizo una interpretación antojadiza de lo que había sido el acuerdo con ellos para tratar de transfugar una rebaja más de impuestos, ¿no? Del 23 al 22%. La pregunta es entonces, ¿quién está actuando de mala fe, ¿no? ¿Quién está tratando de hacer pillería en este debate de cara al país? ¿Fue el ministro Quirós? Yo diría que hoy día es claramente el ministro Quirós. Esta reforma tiene nombre y apellido, se llama Jorge Quirós. Esta no es la reforma. A estas alturas uno se pregunta y cuestiona quién está gobernando en Chile. ¿Está gobernando el ministro de Hacienda o está gobernando el presidente? Porque el presidente sobre estas materias poco o nada lo estamos viendo que se pronuncie. Él deja que actúen sus ministros, está muy bien, pero por favor, señores, por lo menos el mínimo rigor que es no tratar de hacer una negociación tramposa es lo básico. Esta es una práctica muy común en el mundo privado empresarial, ¿no? ¿Cuál? Tratar de transfugar posiciones en el marco de las negociaciones. Esto no es hablar de Estado, hablar de gobernar para todos los chilenos y chilenas no se puede transformar en la lógica de un negociador de una empresa X, ¿no? Esto es una cosa de corte mayor. Por eso yo diría que acá los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Quienes tuvieron o quienes no tuvieron la voluntad real de un diálogo fue el Ejecutivo. Estamos con Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista aquí en CNN Chile Radio. Bárbara, y en ese sentido, sobre lo que usted plantea del poder que tuvo el ministro Quirós para llevar adelante estas conversaciones y sacar adelante el proyecto, ¿usted veía un contrapeso real en Claudio Alvarado y el ministro García Ruminot? Tengo la impresión que no, ¿no? O sea, yo no soy parlamentaria, por lo tanto no me toca relacionarme de manera más directa con los ministros. Pero lo que uno pudo percibir al menos es que no había un rol protagónico, así como existió por parte del ministro de Hacienda, en el marco del debate de este proyecto de ley y de las negociaciones y del diálogo político, ¿no? Que se debería haber, o que uno hubiese esperado que se generase con el Ejecutivo. Bárbara, ahora desde el gobierno y desde las fuerzas oficialistas en general han planteado que también acá el acuerdo por el acuerdo no tenía mucho sentido. O sea, el acuerdo era posible en la medida en que siguiera cierta lógica política del proyecto que está planteando el gobierno del presidente Kast y que fue respaldado en las urnas, ¿no? Eso se da por descontado también. Y en esa línea plantean, bueno, si es que se gana por un voto, se gana por un voto. Y es la democracia la que entra en juego, digamos, y el proyecto tendrá que aprobarse con los votos que están. Y el gobierno tiene esos votos. Y al final jugó con eso a favor en todo el proceso de negociación. ¿No es un punto ese válido también del gobierno el que efectivamente haya avanzado en un proyecto con un cierto sentido y que finalmente haga valer su mayoría? Yo solo un punto, no un téngase presente. Efectivamente este gobierno ganó en las urnas, nadie lo desconoce, hay una legitimidad reconocida. No obstante ello, también hay que ser muy claro en que aquí este gobierno y quien hoy día preside el país no fue absolutamente sincero con los chilenos y chilenas. Eso yo creo que también hay que decirlo. Hoy día vamos a ingresar post mega reforma a un debate sobre materias de agenda laboral y lo cierto es que se le preguntó y nuestra candidata Janet Jara consultó explícitamente en foros con el candidato Kast en ese minuto si va a haber modificación de las actuales normas que rigen la ley laboral, particularmente reducción en las 40 horas, que estaba establecido en el programa de José Antonio Kast, eso viene en el programa y sin embargo el entonces candidato lo negó. Hoy día presidente lo asume. Entonces, yo solo digo, tengamos presentes estas cosas porque si no, damos cuenta como que si la ciudadanía votó con desconocimiento, y eso no es así. Se votó a conciencia y en confianza de lo que explicitó en su minuto el hoy día presidente, que no fue todo el marco de su programa y donde no defendió propuestas que hoy día sí está defendiendo como presidente. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo la reducción y la modificación de la jornada de 40 horas. Pero, ¿Eso estaba en el programa de José Antonio Kast? Sí. Se le preguntó si eso iba a operar y él dijo no va a haber ninguna modificación a los derechos adquiridos. Y eso hoy día se está modificando. Entonces, pero hoy día se está modificando un elemento bien específico, recogiendo el punto. Lo dijo el ministro Rabo esta semana, que tiene que ver con las semanas de cálculo para las 40 horas. O sea, no se modifica
el objetivo de llegar a las 40 horas en el cronograma que está establecido por ley, ni se modifican las 42 horas que están vigentes, sino las semanas de cálculo con las que se hace el promedio de 40 horas semanales. Sí, lo que pasa es que cuando tú haces eso, que Ajá. es una discusión, ya para quienes hemos estado en estos debates en el mundo del trabajo por décadas, esta no es la primera vez que escuchamos estas propuestas, ¿no? También lo vivimos en el marco del debate de la reforma laboral y las normas de flexibilidad siempre fueron, ¿no? El deseo principal de los sectores empresariales, que es los que están representados con esta propuesta, dicho sea de paso, ¿no? Pero cuando tú haces una modificación del cálculo y la modificación ya no es respecto de 4 semanas y tú puedes tener jornadas especiales que están efectivamente establecidas en la legislación, pero si esto se hace uno a uno, tú jamás vas a ser igual que tu empleador. Hay una Yo simetría. no voy a discutir, por algo existen los sindicatos. En Chile ningún trabajador, y cualquiera de nosotros lo sabe, ninguno de nosotros va a discutir de igual a igual con el empleador. Lo hacemos solo cuando tenemos organización sindical, cosa que a este gobierno no le gusta y por eso está modificando dictámenes en la Dirección del Trabajo para relativizar la fuerza de los sindicatos y para relativizar el rol fiscalizador de la ADT. Primero. Segundo, para que tú pudieras hacer esas jornadas especiales, efectivamente tenías que tener, si no había organización sindical, un soporte a través de la Dirección del Trabajo. Eso hoy día se está relativizando porque la ADT, igual como ocurrió en el gobierno de Sebastián Piñera, hoy día está en favor de los empresarios, trastocando su sentido original en una organización centenaria que era para defender los derechos de los trabajadores. Tercero, cuando tú estás hablando de jornadas especiales, estás hablando de condiciones además que te permiten jornadas con un valor extra, por razones obvias, pues son extraordinarias, fuera de la jornada. Esto va a permitir relativizar en un cálculo más amplio, por sobre las 4 semanas, esa posibilidad de las jornadas excepcionales con pago extra y por Porque lo hay una tanto compensación, en y el por fondo. lo tanto puede significar al final del día que en la suma y la resta termines con saldo cero positivo, no que termines simplemente con el valor de tu salario. Y lo cuarto es que finalmente con cálculos distintos la gente deja de trabajar en la semana 40 horas y hay semanas donde puede trabajar aquello o puede trabajar 52. Y el espíritu de la importa no es el norma de la promedio? no, porque cuando tú calculas el promedio estás suponiendo que estás trabajando como una cantidad X que ya va a dejar de ser estándar. O sea, hoy Pero día, que igual se calcula en base a promedio hoy de día 4 se le semanas. calcula de 4 semanas, O sea, pero ¿no? Y puede- eso es lo que te permite a ti generar una jornada. Lo que te permite a ti la actual legislación es tener un marco certero. Hay una garantía clara de cómo se calcula la semana, a qué hora entras y a qué hora sales. Eso es lo que se va a relativizar y por lo tanto el espíritu de tener una jornada con más tiempo para la familia, donde tú puedas estar más tranquilo, se trastoca. Y cuando se trastoca, ¿ya qué es lo que ocurre? Eso tienes que entrar a negociarlo. Y cuando entras a negociarlo, deberías tener organización sindical fuerte. ¿Qué fue lo primero que hizo este gobierno cuando llegó el 11 de marzo? Sacar el proyecto de negociación multinivel que se había aprobado en la Comisión de Trabajo de la que se Cámara de presentó a última Diputados. hora en el gobierno anterior. Sin duda, Ya. ¿no? Y es algo que nosotros siempre criticamos, dicho sea de paso. Por eso yo tengo la autoridad moral para poder decir estas cosas. Pero este gobierno lo retiró. Sí. Si entonces tú no quieres organizaciones sindicales fuertes, ¿qué es lo que quieres? Que la gente negocie uno a uno. ¿Quién va a salir perdiendo? Entonces, cuando uno mira ese contexto, uno dice, bueno, el Ejecutivo hoy día quiere avanzar en este proyecto y con mayor razón, mirando a la gente que viene, nosotros decimos, esto tiene que quedar muy claro ante los ojos de la ciudadanía, que no estamos, insisto, en una actitud caprichosa o revanchista o porque somos oposición tenemos que. Podemos dialogar todo lo que quieran, podemos buscar mecanismos alternativos y debatir propuestas alternativas de cara a la ciudadanía, todo lo que quieran. No nos vamos a esconder porque no tenemos por qué escondernos, ¿no?, de ese debate. Pero lo que sí tiene que quedar muy claro a ojos de la ciudadanía es que nuestra posición es para defender los intereses de las familias trabajadoras. Porque cuando tú tienes recortes en torno al Fondo Común Municipal, son las familias las que van a pagar el costo. Tiempos menos en que van a funcionar los CEFAMO, que van a tener que cerrar más temprano, menos capacidad para generar recuperación Bárbara. de espacios públicos, atención en ámbitos como, por ejemplo, los programas para personas mayores, todo lo que implica, por ejemplo, en una situación tan extraordinaria como la que podemos vivir ahora, ¿no?, con el sistema frontal que viene, menor capacidad para hacer frente a aquellas cosas. Entonces, se afecta a los municipios y con eso directamente a las familias trabajadoras. Y por otro lado, con los otros recortes, lo que tú estás generando es ganancia para un grupito muy pequeño de nuestro país que tiene las mejores condiciones y los mayores privilegios Bárbara, versus ahora, la inmensa mayoría. A propósito de esos argumentos, estamos con Bárbara Figueroa, la secretaria general del Partido Comunista. El gobierno, en su informe de finanzas públicas, adelanta ya que el próximo año se empezarían a ver los efectos de esta mega reforma
desde el punto de vista de los incentivos tributarios fundamentalmente, y que podría haber un crecimiento de 3,7%. Esa es una proyección que se hace sobre la base de cierto supuesto macroeconómico. Pero se verían los resultados de este proyecto a la vuelta de la esquina, digamos, en un año más, y de manera bien contundente. Eso abre una discusión respecto a si efectivamente este camino puede dar los resultados que el gobierno está prometiendo y en ese sentido se vean beneficios no solo para aquellas grandes empresas que van a pagar menos impuestos, sino también para el resto de la economía. ¿Cómo ven ustedes ese escenario y esa proyección que se haga a partir de este proyecto? O sea, claro, es la proyección que hace el Ejecutivo y que por supuesto, uno podría contrastar con lo propio que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, que señala que al menos relativiza, ¿no?, ese dato y esa proyección que hace el Ejecutivo. Es precisamente por proyecciones erradas que quisieron llevar a un exministro de Hacienda a una acusación constitucional. Entonces, yo creo que ese debate, más que uno podría, ¿no?, y los técnicos probablemente, los economistas y los expertos podrán hacer muchos análisis respecto a ese debate sobre proyecciones. Ninguna ciencia es exacta, e insisto, fue precisamente por proyecciones, que es lo que hace este gobierno, ¿no?, que trataron de llevar a un exministro de Hacienda a una acusación constitucional. Entonces, llamativo al menos, interesante, muy bien. Pero es parte de la pega que tiene que hacer la Dirección de Presupuestos, digamos. No, por cierto, pero insisto, por eso es importante también mirar lo que han dicho otros organismos, ¿no?, sobre esta materia, como el Consejo Fiscal Autónomo, que en eso ha dicho, señores, cuidado, ojo, no son los únicos, ¿no?, que han señalado que estas proyecciones pudieran verse contaminadas con otros factores y no necesariamente que lleguen a puerto. Pero la pregunta más importante de esto es, teniendo esa tasa de crecimiento o no, pudiendo ser menos o más, incluso hoy día con visos de potencial recesión, producto de las medidas que tomó este gobierno en torno al bencinazo, ¿no?, y traspasarle todo ese costo a las familias. La pregunta es, ¿de qué manera eso garantiza que tú vayas a generar mayores puestos de trabajo y además con salarios dignos? ¿Qué te garantiza a ti que eso ocurra? Cuando hoy día lo que estás proponiendo en el proyecto de ley es que tú le pagues la planilla a las empresas. Eso es lo que le estás proponiendo a Chile. Le está diciendo, mire, pero el crédito tributario se acotó ahora. Se acotó, pero sigue siendo la lógica sigue siendo la misma. La lógica sigue siendo, yo le financio, yo le rebajo impuestos. Usted puede traer sus capitales que tenía fuera de Chile sin pagar impuestos, porque nosotros queremos que usted vuelva a traer sus luquitas al país. O sea, aquí hay ninguno, ni tú ni yo, llevamos nuestro salario a paraísos fiscales, perdónenme. Entonces, ¿me entiende? Entonces, ¿quién mueve una economía nacional? ¿Quién mueve una economía local? Los salarios de los trabajadores. Más altos, más bajos, pero los salarios de los trabajadores, no los grandes capitales. Si tú esta política que estás planteando hoy día, aun cuando le estés acotando a un sector muy específico, no con el crédito tributario, con el crédito financiero para las empresas, tú solamente lo estás haciendo respecto de quienes hoy tienen empleo y no es un sentido para generación de puestos de trabajo nuevos, entonces la pregunta es, ¿a quién va a terminar beneficiando el crecimiento? ¿Se va a trasladar de manera mecánica, inmediata? ¿Hay mecanismos garantizados? ¿Hay gatillos que van a garantizar que eso se traspase, ya sea a incrementos remuneracionales o a generación de puestos de trabajo? No, no hay garantía de eso. No. ¿Por qué? Porque ninguna empresa contrata solo por incentivos económicos. Cuando tú generas subsidios al empleo, efectivamente estás inyectando recursos del Estado, de todos los chilenos y chilenas, para generación de puestos de trabajo. Pero cuando tú generas incentivos económicos como rebaja de impuestos, solo estás generando el incentivo a la ganancia. De que eso se traduzca en inversión o reinversión para que yo demande o requiera más trabajadores, ese puente no es una exigencia y tú podrías haberla puesto como condición. Por ejemplo, podrías haber puesto una condición ahí y eso no se ha hecho. Entonces, el problema no es solo cuánto puede o no puede crecer Chile, es cómo eso se traspasa a puestos de trabajo, que se supone que es un tema fundamental, ¿no?, sobre lo cual se han pronunciado los partidos oficialistas. Sin embargo, hasta ahora no hay nada en el proyecto de ley que garantice ni ningún incentivo por parte del Estado que obligue a las empresas a que puedan o que tengan que generar mayor contratación. Por último, porque se nos va el tiempo, quería preguntarle también respecto a cómo quedó la oposición después de todo el trámite en el Senado y en particular la semana anterior con la negociación que llevaron adelante en paralelo los senadores del PPD, los líos dentro del Partido Socialista y una serie de episodios políticos que dejaron
bastante ruido dentro de la oposición por la forma en la que se llevó este último tramo al menos del proceso del trámite del proyecto. ¿En qué situación queda? ¿En qué pie quedó la oposición después de todo esto? Yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa hoy día en la tarde con la votación, ¿no? Pero creo que podemos tener la tranquilidad de que, siendo minoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde quien ha sido el soporte para el avance de las políticas de este gobierno ha sido el PDG, nosotros podemos tener la conciencia tranquila de que estamos haciendo todo lo que ha estado a nuestro alcance, y por eso se anunció el requerimiento al Tribunal Constitucional para que esta normativa no afecte, de la manera que creemos nosotros va a afectar a las familias trabajadoras. ¿Por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, en materia de generación de empleo, propuestas mucho más concretas para avanzar, más que la rebaja de impuestos, podrían haber sido, por ejemplo, alianzas estratégicos público-privadas con las pymes de nuestro país. ¿Para qué? Para mayor generación de cadenas de valor, en materia de polos productivos, en materia de áreas estratégicas, en el ámbito, por ejemplo, de las tierras raras, porque tú tienes cobre, tienes litio, tienes tierras raras, ¿qué es lo que tienes después de eso? Imanes, ¿no? Necesarios para generar toda la lógica de la electromovilidad y toda la mirada de la industria verde. Se calcula que eso puede generar millones de empleos si es que uno genera un plan de articulación estratégico. Es una alianza con las pymes, por ejemplo, a propósito del debate de la JUNAEF, solo para poner un ejemplo, cuando estaba todo este debate, ¿no?, sobre la alimentación, si tú generas una alianza con las pymes agrarias, ¿no?, con la agricultura familiar campesina, tú podrías generar políticas como lo hizo Brasil y lo ha hecho Brasil, una alianza donde un 30% de la alimentación de la ciudadanía en hospitales, en escuelas, está garantizada por las pymes agrarias. Ese tipo de cosas son políticas que Chile puede implementar aquí y ahora. Yo le había preguntado por la oposición y cómo está pero la es que oposición a eso me refiero, porque cuando tú estás pensando en el rol de la oposición, estamos pensando en este tipo de propuestas. Esto es lo que la oposición ha puesto sobre la mesa. Esto es lo que el gobierno no ha querido escuchar. No es solo no estamos de acuerdo con, también ha sido este tipo de propuestas. Generemos alianza público-privada con las pymes, generemos incentivos del Estado, generemos más cadenas de valor. Eso el Ejecutivo no lo ha querido escuchar. Por eso digo, desde la oposición, uno puede decir, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para poner propuestas sobre la mesa que nos permitan revertir lo que este proyecto nos propone, que permitan poner el valor del trabajo al centro, o sea, y que por lo tanto generen dentro de la más oposición y bien crecimiento. alineados respecto a estos temas. Es que yo creo que más que el tema de la unidad, porque hablar de unidad o no unidad es como hablar en el vacío. Creo que es importante que la ciudadanía sepa que la unidad es respecto de este tipo de cosas, de proyectos y de propuestas innovadoras, que fueron los que nos dieron soporte para tener un proyecto alternativo en la campaña. Por eso estábamos detrás del proyecto de Janet Jara, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos puesto sobre la mesa. Por eso tenemos la tranquilidad de que estas propuestas, que siguen siendo absolutamente necesarias para el país, se puedan discutir. Y en eso a mí no me cabe duda que vamos a estar todos unidos. Y las victorias pírricas, las victorias por un voto, la falta de legitimidad de propuestas de tan largo impacto, lo único que hacen es, por un lado, dar cuenta de que hay un gran desorden en un gobierno que prometió orden. Y segundo, gran incertidumbre para las familias trabajadoras en un escenario donde se quería traer certezas y seguridad. Bárbara Figueroa ha estado con nosotros esta mañana, secretaria general del Partido Comunista. Bárbara, gracias por su tiempo. Muchas gracias.